Bueno, iniciamos pues con unas preguntas. Hoy que es 15 del mes de Elul, estamos a 24, 25 de agosto del año La rosa. 2021 y 15 de Elul del 5781. Muy bien, entonces estamos con el repaso de qué es la rosa. La rosa es, La congregación de Israel. es Malhut, es la Malhut. congregación de Israel. Estos conceptos deben de quedar muy claros porque a la hora de que nosotros empecemos a estudiar el Zohar, pues entonces, Sí. si no, no vamos a poder entender. Entonces es importante. Uf. La rosa que damos entonces es Israel. La congregación de Israel. la comunidad de Israel. ¿Sí? El de Israel. Bueno, Ya sea entonces, roja o blanca. y la rosa puede ser o roja Roja. o blanca. Así ¿Sí? es. ¿Y cuándo es blanca y cuándo es roja? Blanco es el color de la misericordia y roja es el del rigor. Sí, sí, claro, pero ¿qué significa en el pueblo de Israel? Pues la buena conducción va a ser blanca cuando nos conducimos adecuadamente, de acuerdo a Cuando nos conducimos con misericordia. Ajá, de acuerdo a los atributos de la Y cuando misericordia. es roja, nos formamos en las espinas, en el tallo espinoso. Porque cuando nosotros agarramos una rosa, ¿qué pasa? La rosa es muy hermosa y huele padre, huele muy bonita. Pero si tocas el tallo, te picas, es doloroso. Bueno, entonces, Sí. o somos rosa o somos el tallo espinoso. Y si somos el tallo espinoso es cuando empezamos a criticar y a juzgar y a hablar mal de los demás. Entonces ya nos conducimos como las espinas. Somos realmente muy, muy dolorosos y eso es tremendo. Y dijimos que, ¿qué son los 13 pétalos de la rosa? Los 13 atributos de la misericordia. Los 13 atributos de la misericordia que nosotros debemos adquirir, practicar como el padre con su hijo. El padre le da heredad, le da atributos a su hijo, pero para que nosotros nos podamos parecer a nuestro padre, pues tenemos que asemejarnos a él a través de esos 13 atributos de la misericordia que ya los vimos en la clase anterior. Aquí están, los estamos viendo: misericordia, perdonar en igualdad, no calcular el ticún, aprender a sentir dolor por otros, dar espacio y dolor al olvido, el amor cancela cualquier decreto, quién sabe. Y todo esto lo podemos repasar en el video de la clase anterior. Buscar siempre lo nuevo y darle el crédito al otro, no caer en la conciencia de se lo merece, si estamos en la posición de juzgar, que sea con misericordia. Dar sin intenciones ocultas por el mérito de los padres, tener misericordia, recordar que a pesar de todo lo ocurrido, el alma siempre está ahí. Cada uno de ellos los desglosamos en la clase anterior, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a continuar entonces con los conceptos. También vimos que la rosa tiene 5 pétalos. Bueno, tiene que ver con la letra G. Con los 5 niveles del alma. Son los niveles del alma, pero también son los 5 dedos de la mano. De la copa de Kiddush, porque la copa de Kiddush es porque cuando se levanta la copa de Kiddush y se conectar con el mundo de la misericordia. ¿Perdón? Conectar con el mundo de la misericordia. No exactamente. Casi, pero no. Es que nosotros a través del Kiddush nos conectamos con el mundo superior y bajamos bendiciones, de manera que el pueblo de Israel es es un pueblo diseñado para bajar bendiciones. ¿Y cómo podemos saber si estamos dentro del pueblo de Israel? Si nosotros actuamos como las espinas o la rosa y no tenemos los 13 atributos de Akadosh Baruj Hu, habría que preguntarnos y cuestionarnos seriamente si somos
de ese pueblo de Israel que Dios quiere. Entonces, si estamos diseñados para bajar esas bendiciones, pues tenemos que tener esos 13 pétalos en práctica, ¿sí? Si tenemos esos 13 pétalos en práctica, querrá decir que entonces podemos tener la cualidad o la potencialidad de bajar estas almas a este mundo. ¿Sí? De bajar las bendiciones a este mundo. A eso se refieren los 5 pétalos, también con los 5 niveles del alma. Bueno, dice, y el Berit. O la alianza. La alianza. ¿Perdón? El Berit o la alianza. El Berit o la alianza. Correcto. Muy bien. ¿Y cuántos tipos de Berit tenemos? 1, 2, 3. Tenemos La circuncisión, Shabbat y la circuncisión del corazón. Bueno, primeramente tenemos que ver cuál es el primer Berit que Dios nos ofrece. Él hace un juramento y dice que jamás volverá a destruir la tierra, porque Sí. la situación en el linaje de Noaj fue muy duro. La tierra sufrió muchísimo junto con con todos esos seres que estaban habitando y que fueron arrasados de la tierra, ¿sí? Entonces es el primer Berit. El siguiente Berit que dice que es el arco y que por señal es el arco iris. La señal dijo no es. El otro Berit Lev es la circuncisión del corazón. ¿Qué es la circuncisión del corazón? Que cuando nosotros estudiamos el Zohar y la Kabbalah, el corazón se reemblandece, se emblandece, se vuelve un corazón tierno. No un corazón de pollo, como nosotros entendemos. No. Un corazón tierno, un corazón que trate con misericordia a los demás. Entonces ya tenemos la otra. El otro Berit es el Berit Olam, que es el Shabbat, que es el pacto que nosotros debemos hacer con él, la celebración de Shabbat. Y la alianza del Berit, que la alianza del Berit es la circuncisión. ¿Y por qué la circuncisión? Por lo siguiente. Dice, la luz y el secreto están escondidos en el Berit. En el Berit. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Por qué? Por el principio fundado del semen, maestro, Gloria. Sí. ¿Sí? ¿Por el principio de qué? El fecundado del semen. Sí, exactamente. Es decir, el secreto, la luz que es Ras, digamos que es el secreto del cielo, fue ocultado en el Berit, en la alianza. Y acabamos de ver los distintos tipos de alianza. Pero también en el Berit, ¿por qué en el Berit? Que es la circuncisión, porque es el principio fecundador, ¿sí? El principio fecundador dice, el símbolo de la alianza está formado por 42 granos de materia fecundante. Quiere decir que en el semen de Israel están los 42 letras de la creación. Por eso dice que fecunda las flores, fecunda ¿cómo se llama? Fecunda la rosa. El semen fecunda la rosa, exactamente. Y nos vamos a brincar aquí, miren. Entonces aquí vemos una parte del Zohar
donde está en el principio 1 y en el 2, déjenme tomar el Zohar para poder leerles y traducirles esa parte. Dice, principio fecundador que penetra en la rusa y la fecunda. sí, así es. Elohim dijo, haya luz. Estamos hablando de Génesis 1:3. Después que la luz fue creada, fue escondida y encerrada dentro del pacto que penetró la rosa. Aquí tenemos, a partir de aquí. A partir de aquí, que penetró la rosa, dice. Fue escondida y encerrada dentro del pacto que penetró la rosa y la fructificó. Esto es referido como un árbol dando fruto cuya semilla está dentro de él. Y esta semilla es el berit. Y en el versículo 2 nos dice, Ubeamá, quiere decir, y así como en el pacto es sembrado por 42 uniones de esta misma semilla, así el nombre grabado y sagrado es sembrado por las 42 letras que describen la obra de la creación. Entonces, pues aquí está la traducción. Y así como el pacto es sembrado por 42 uniones de esta misma semilla, así el nombre grabado y sagrado de las 42 letras que describen el pacto de la creación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que así como nosotros nos portamos en la sexualidad, así es como utilizamos mal o bien ese principio fecundador. Entonces, estos 42 granos se refieren a las 42 letras del Anabejoa. Como decíamos en la clase anterior, quiere decir que este nombre de 42 letras estuvo presente en la creación del mundo y asimismo está presente en la reproducción humana, siempre y cuando seamos conscientes de ella. ¿Y qué pasa cuando la sexualidad no es correcta? O se tira, o se vacía en un preservativo, o en el portus interruptus, etcétera. Cuestiones que en la Torah están muy claros y solamente por mencionar algunos, la causa especial de que la tierra fue pelada 30 metros con agua hirviendo súper caliente en el diluvio es precisamente porque esos seres de ese tiempo tiraban el semen al suelo y decía que por culpa de ellos la tierra fue maldecida junto con esa simiente, la cual fue arrasada desde tierra. También lo vemos en el Génesis cuando los hijos de Yehudá que se casaron pero no fecundaron a sus esposas, perdón. Entonces Dios tuvo un serio disgusto con ellos y ellos pues fueron eliminados del mundo físico. Entonces es muy importante porque debido al mal uso de la sexualidad es como caen maldiciones al mundo, ¿sí? Y hoy estamos viviendo muchas maldiciones en distintos lados. ¿Por qué? Porque hay el uso de la sexualidad de manera irresponsable, sin ninguna conciencia, y es como decirle a Dios, míralo con lo que hago con tu semilla. La tiro al suelo, la desperdicio, y por eso le caen maldiciones a todos, ¿sí? Y no quiero hablar de casos particulares para no llegar a juicios, pero hoy estamos viendo, nada más observemos el tiempo que estamos pasando, por lo que estamos pasando y lo que está sucediendo en algunos países. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Las flores aparecen sobre la tierra. Ese es ya lo vimos también Sí, que la son clase las anterior. almas. Sí, ¿verdad? Que son las almas de un nivel muy alto Uh-huh. que se desprendieron de Adán antes del cortocircuito. Y que aparecen Ellos en la tierra. vinieron sin defecto
y que ellos aparecen en el árbol. Son los representantes de cada sefira del árbol de la vida. De Serampín, concretamente. Ándele, ok, gracias. ¿Sí? Estamos Ahí hablando de Ahí está Malhut, una duda. hasta Gesed. Gesed, Geburah, Tiferet, Nesad, Od, Yesod y Ajá. Malhut. Ahí están los 7 patriarcas. ¿Sí? Lo que es Gracias. Serampín y Malhut. Bueno. Entonces, de acuerdo al Génesis y ya decodificado en parte de la decodificación por la Kabbalah, por el Zohar nos dice, primer día es traída el alma de Abraham. Segundo día es traída o creada el alma de Jacob, perdón, de Isaac. Y el tercer día, el alma de Jacob. ¿Sí? Eso es lo que menciona el Zohar en su introducción. El cuarto día dice, caen los demonios al mundo. Si nosotros vemos en Génesis, ¿qué dice el día 4? El cuarto día, mejor dicho. Créense los luminares, es decir, se crean los astros. Es decir, se crean lo que son planetas, estrellas, etc. Y entonces, en este cuarto día, ¿por qué se llaman los demonios al mundo? Porque nosotros sabemos Tienen que influencia sobre las nosotros. fuerzas del mal utilizan para mal la energía astral que llega a este mundo. Entonces, no hay que confundirnos también porque la energía astral está habitada por cuerpo y alma. Cuando nos conectamos con la fuerza del cuerpo, viene la maldición y viene lo que es el tikkun o karma a este mundo, que ellos son los encargados de enviar el tikkun a este mundo y que las fuerzas del mal, pues de allí se cuelgan para llevar maldición y sabotear a la evolución de los seres humanos, y es lo que cae maldición a todo el mundo. Entonces, veamos ahorita qué está pasando. Entonces estamos sufriendo y padeciendo el caos debido a la maldad, porque estamos conectados con los cuerpos de los astros. La astrología básica, la astrología que nada más observa el comportamiento de los astros, pero de una manera kármica. Entonces, en realidad, cuando nosotros nos conectamos con el alma de los astros, con la inteligencia de los astros, es cuando viene beneficio. Es la otra cara de la moneda. Bueno, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, cuarto día caen los demonios al mundo. ¿Sí? El quinto día es el día de la tórtola, así menciona el Zohar, porque es cuando se planea o se planifica la creación del hombre, el ser humano, pues, día de la tórtola. Y entonces cuando dice, nace Adán, hagamos al hombre. Así dice. ¿Y por qué dice hagamos al hombre? Cuando dice Akadosh Baruj Hu, hagamos al hombre, hagamos al ser humano. ¿A quién le dice? ¿Adonai? No. No. Caray. Pero más o Le menos. dice nuestro Padre Creador les dice a los arcángeles, hagamos al hombre. No. Y ellos dicen que no. No. Ellos son arcángeles, no. No los confundamos. Hay ciertas partes angélicas que se opusieron a la creación del hombre. Entonces ellos no participaron en la creación del hombre. Cuando digo hagamos al hombre, ¿a quién se lo dice? Se lo dice a los astros. ¿Por qué? Porque los astros
es Elohim. Elohim es la naturaleza. Dice, Naase Adán, Elohim. Elohim, cuando dice Elohim, quiere decir la naturaleza, que es Ateba. Ateba, ¿por Sí, qué? la confundí. Porque el cuerpo físico, ya, tranquilitos, porque el cuerpo físico está hecho ¿por qué? Por materia física. Todos los elementos con los cuales está hecho los planetas, las estrellas, está formado el cuerpo humano. Por lo tanto, ustedes van a formar el cuerpo físico. Por eso nosotros, en nuestro cuerpo físico, tenemos elementos de la naturaleza, ¿sí? Cuando el alma se desprende del cuerpo, pues el cuerpo se deteriora y los elementos regresan a la naturaleza. Ese es el proceso. Pero ¿qué es lo que le da la vida realmente? Entonces le dice, ustedes van a ser el cuerpo y yo voy a insuflarle el alma en la nariz. Entonces, cuando toma vida el cuerpo, vida completa, es cuando Dios insufla el alma en el ser humano, ¿sí? Entonces, aquí se ha planeado crear ambas cosas. ¿Sí queda claro? Para que veamos que nosotros, nuestro cuerpo físico es temporal, es finito, nuestra alma es eterna. Por eso el cuerpo sufre. ¿Pero por qué sufre? Sufre porque estamos sujetos a la radiación de todos los astros, porque somos parte física de eso. Entonces, aquí hay una coalición entre, digo, ustedes hagan el cuerpo y yo me encargo del alma. Insuflo mi espíritu dentro de él y entonces toma verdadera vida. ¿Sí? Bien, ahora vamos al siguiente punto. En el sexto día dice, nace Adán, es decir, ya se hizo al hombre, que más tarde el hombre dirá, nace Nishma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre es creador también. Nace de Nishma. Dice, bueno, aquí le puse de Nishma. De Nishma quiere decir haremos y entenderemos. Que quiere decir nace de Nishma. Y se traduce como hagamos y practiquemos el Shabbat. Entonces, el hombre también es creador. Y esa cualidad se le dio Dios a el hombre arquetípico, a Adán y a Jabá. Y como nosotros somos chispas de esa alma, entonces nosotros tenemos esa calidad co-creadora. Por eso hemos creado tantas cosas, para bien y para mal. Todas las cosas que el hombre ha creado hasta el día, desde de todo lo que ha hecho, desde obras musicales, teatrales, todo el arte, y también la tecnología para bien y para mal, y también la tecnología de destrucción y de construcción. Todo eso es co-creación. La cuestión es con qué nos conectamos. Si con la creación que construye o con la que destruye. Pero tenemos esa responsabilidad. Bien, entonces nace Adán, nace Nishma, entonces se hace el compromiso. Entonces, aquí es cuando viene el compromiso de la alianza. ¿Cuál es la alianza que nosotros hacemos con el Creador? Es que nosotros tenemos que respetar el Shabbat, cosa que no hacemos. Por tanto, estamos faltando a esa alianza. Por eso dice, séptimo día nace Benishma. El séptimo día, entonces, nos dice, nace Benishma. ¿Ok? Por eso se dice que en el séptimo día es el día del Shabbat, que Dios descansó, que en realidad no descansa.
porque en realidad él tiene muchísima actividad ese día. Eso de que descansó es que le da reposo a todas las fuerzas de la creación, incluyendo al mal. Descansa también ese día. Por eso el día de Shabbat es grande y es glorioso, y es cuando nosotros nos podemos conectar con el Creador. Y cuando decimos de descansar, no significa ir a tirar la flojera y a sentarnos en la sala, no trabajar y ponernos a ver películas y cosas. No, es un día de actividad espiritual en la que nosotros tenemos que estar en conexión continua con el Creador. ¿Para qué? Para poder tener esa alianza de respetar ese pacto que nosotros tenemos con Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Bueno, entonces estamos en ese punto, ¿sí? Bueno, ahora el siguiente punto nos dice: las flores se hospedan en Yosef. Las flores se hospedan en Yosef. ¿Qué quiere decir? Que los patriarcas se están hospedados en el alma de Yosef. Yosef, como nosotros sabemos, representa la céfira de Yesod, que es el fundamento. El alma de Abraham, de Isaac y de Jacob se hospedan en él. De aquí aprendemos acerca de la transmigración de las almas, que una persona puede hospedar muchas almas, ¿sí? Para bien y para mal. Pero aquí estamos para bien. Entonces, las tres almas que están en el cuerpo de Yosef tienen el Berit de Tierra Santa. Dice: cuando sale el arco iris es tiempo de exterminar a los culpables. Aquí pasa el Zohar a otro concepto, porque entonces ya cuando decimos el arco iris, ¿qué es? Es el símbolo del Berit, el símbolo de la alianza, de no destruir a este mundo, porque cada vez que el arco iris sale, nos tenemos que entender que hay un recordatorio, que hay un decreto de destrucción de la tierra, pero están las flores, es decir, los patriarcas dicen: momento, nosotros somos los guardianes de esta tierra, por tanto, tú no puedes destruir este planeta, porque en primero, tú lo prometiste, ¿sí? Ese es el primer concepto que dicen. Entonces, y dice: y porque gracias fíjense bien, importante, dice: cuando sale el arco iris es tiempo de exterminar a los culpables. Y los culpables se salvan porque aparecen las flores. Y por el mérito de los niños pequeños. ¿Y quiénes son los méritos de los niños pequeños que estudian la Torah? ¿Alguien tiene una idea? Todo aquel que es estudiante cabalista, Chava. Muy bien, ya ustedes vieron este tema anteriormente. Entonces, es decir, todos aquellos que estudian la Kabbalah, que se preocupan por desentramar los secretos que hay dentro de la Torah, genera un mérito que evita que este mundo se estudie. De manera que lo que nos estamos haciendo justo en este momento aquí, estamos haciendo un mérito. El esfuerzo que pones al estudiar, al estar en estas clases, al estudiar tu Torah, la Kabbalah, genera un mérito tal que protegemos a los demás, ¿sí?
Entonces, ese mérito que no es visible, que nadie sabe, el Zohar nos dice claramente que los niños que estudian la Kabbalah, los estudiantes de Kabbalah, son que generan este mérito. Bueno, también el mérito de los patriarcas son guardianes de este mundo y por lo tanto, pues tenemos esta protección. Pero eso no quiere decir que no van a caer maldiciones. Maldiciones están cayendo y ahora lo estamos viendo. Pero ¿por qué? Porque como especie no estamos generando suficiente mérito para evitar estas cosas que están sucediendo en el mundo. Bueno, de aquí vamos a pasar a otro concepto y que es la palabra mi y Elohim. Elohim quiere decir, como dije hace rato, son la naturaleza. Entonces, Elohim pone las cosas visibles. ¿Visibles para quién? Para nosotros los 5 sentidos. Todo lo que nosotros vemos, palpamos, sentimos, oleremos y todo aquello que percibimos con nuestros sentidos físicos es lo que se conoce, lo que nosotros conocemos como la realidad física, ¿sí? Designa las cosas visibles y por eso se llama Elohim, viene de mi Elej, ¿sí? Si aquí lo vemos, aquí dice Elohim, que se produce Elej, mi. No hemos mirado ninguna lámina, maestro, ¿eh? ¿No Solo lo a estás usted. viendo aquí? No, maestro, solo a usted. Ya tenemos buen sí. rato. Sí, no hemos visto nada, Chava. Ay, Dios mío, pues me han dicho. Entonces, Ay, disculpe. De verdad. bueno, pues ahora me regreso aquí. ¡Pum! Yo estoy pasando Gracias. todas las, Oh, ¿ok? con razón Ay, qué nos estaba lindo. costando trabajo escribir. No importa, pero aquí lo están viendo, ¿ok? Gracias. Les voy a poner la lámina anterior Sí, y gracias. la rosa. Aquí está. Después la pueden copiar. Seguimos adelante y tenemos, ¿ok? Bueno, entonces, séptimo día, las flores esperan Yosef, ¿ok? Ok, aquí tenemos entonces la palabra Elohim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, que quiere decir Elej, mi, que es todo aquello que es visible. Entonces, Elohim y Akadosh Baruj Hu crea todo lo que es arriba. Por ejemplo, en la primera palabra de Bereshit, la primera palabra que aparece en la Torah, dice Bereshit. ¿Qué quiere decir Bereshit? Bereshit quiere decir 2 comienzos. Vamos a ver, creo que por aquí no les puse. Ok, 2 comienzos. Aquí me brinqué algo que no tiene que ver con esto. Bueno, hay un concepto, ahorita voy a regresar al término de Bereshit, que a Shimon Bar Yochai se le conoce con el apodo de la lámpara santa. ¿Por qué la lámpara santa? Porque es el que dio luz a la humanidad con la creación del Zohar, ¿sí? Que realmente esos rollos fueron escritos por su hijo y sus alumnos, por Eleazar. Bien, ahora sí, regresamos a Bereshit. Bereshit quiere decir Bet Reshit, es decir, 2 comienzos. ¿Por qué 2 comienzos? Uno arriba y el otro abajo. Entonces, la primera palabra que nosotros vemos en el Zohar, digo, en la Torah, incluso en la Biblia, en Génesis, la primerita palabra, o la primera frase que dice, Bereshit bara Elohim et Hashemayim. Entonces, la primera palabra quiere decir Bereshit.
Bereshit bara. Quiere decir dos comienzos. ¿Por qué dos comienzos? Pues porque se crea el mundo de arriba y el mundo de abajo. Entonces, Bereshit tiene una numerología de 913. Si vemos 2 más 1 más 3 más 200 más 300 más 10 más 400, nos da 913. Luego hacen ustedes las cuentas. Que esto es igual a Itbonenut. Itbonenut, aquí falta una T. Itbonenut quiere decir la meditación, el estado elevado de conciencia. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que estar conectados tanto con el mundo espiritual como por el mundo físico para equilibrarse. Si ustedes ven la estrella de David o el Magen David, está formado por dos triángulos, un triángulo ascendente y un triángulo descendente, que significan el mundo superior y el mundo inferior, que ahí están también Serampín, ¿sí? Bueno, entonces, si Dios creó el mundo, Bereshit bara, creó, quiere decir que por la meditación del creador, creó. Entonces, nosotros a través de la meditación, que quede claro, meditación cabalística. La meditación cabalística está basada en letras que no son letras, son pictogramas, pero que estas son las que crean eventos físicos en este mundo. Por eso decimos que cuando Dios creó el mundo, lo creó con letras hebreas, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pasamos a un concepto que se llama Ma. Porque si ustedes han de ver, el Zohar tiene cosas inconexas de repente. De repente brinca de un punto a otro, y lo que pasa es que una vez que se forman todas, Tengo un segundito, ¿sí? Porque me están entrando llamadas, quiero dejarlo. Kemah es Memhe, tiene la numerología 45. 40 más 5 son 45. Igual que la palabra Adam. 1 más 4 más 40, 45. Adam, ¿qué quiere decir? Por eso Jochma viene la fuerza de Ma, la fuerza de Adam, que es la fuerza de preguntar, que es más bien la fuerza de Malhut en el mundo de abajo. Es decir, que a través de Ma, a través de la meditación, nosotros podemos crear eventos físicos en este mundo. Se crea, e incluso hay personas muy elevadas que a través de la visualización llegan a crear cosas físicas. De esos, pues hay documentados algunos casos. Y aquí en México, pues tenemos, creo que, una famosa personaje que se llama Pachita, que hacía aparecer reuniones, corazones y todo eso completo. Eso es una historia que por ahí vean, ¿no? Es un libro muy interesante que tiene cierto respaldo científico. Al menos el que lo escribió es un científico que dijo, si esto estoy viendo, me declaro totalmente ignorante. Bueno, pero eso es entre paréntesis. Quiere decir que con la fuerza del mar, es decir, con la fuerza de la meditación, nosotros podemos crear cosas en este mundo. Muy bien, las letras hebreas son las inteligencias de los astros, ¿sí?
Nosotros, para podernos conectar con la inteligencia de los astros, es decir, con el alma de los astros, hacemos meditación ¿con qué? Con letras hebreas. Las letras hebreas son inteligencias, es el medio como nosotros podemos conectarnos con el mundo superior. Porque las letras, entre comillas, toman forma de pictogramas que nuestra alma decodifica. Desde nuestro punto de vista de la razón, de nuestra lógica, esto no tiene sentido. Pero nuestra alma conoce perfectamente estos símbolos. Hacía yo la analogía de como cuando un escáner lee el código de barras. Pues si nosotros vemos el código de barras o la empleada ve el código de barras, pues lo que vea son barras y números, pero en realidad no se entiende nada. Así es. Nosotros cuando vemos las palabras en arameo del Zohar, pues decimos esto, ¿qué sentido tiene? Pues parecen allí una serie de letras, símbolos que pues no sé ni qué dicen. Y si supiera, pues dice una palabra, pero aún así no sé qué significa. Exactamente, es lo mismo. Nuestra alma lo decodifica perfectamente. Por eso el Zohar, aunque tú no sepas arameo, al escanearlo, obviamente de derecha a izquierda, tu alma va reconociendo como el escáner todo lo que está diciéndonos el Zohar. Y por tanto, la manera como nosotros nos comunicamos con las inteligencias de los astros, con las almas, para eliminar, para derogar los decretos o para suavizar los decretos que vienen del tikkun astral, debido a todo nuestro tikkun que hemos generado de hoy a todo nuestro pasado hasta llegar al jardín del Edén, que fue cuando se creó el cortocircuito cósmico, es a través precisamente de estos códigos que son las letras hebreas, ¿sí? Con las combinaciones de letras, nosotros nos podemos comunicar con las inteligencias astrales. Por eso, cuando nosotros estudiamos los 72 nombres, son combinaciones de 3 letras. Y esas combinaciones de 3 letras son los que forman nombres, entre comillas, que son fuerzas o llaves para las cuales nosotros tenemos la posibilidad de crear eventos o cambiar situaciones caóticas en situaciones de orden y de bondad en este mundo. Por eso se dice en el Zohar que 2000 años antes de la creación, Kudushá Berrihu, en arameo, que es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es él, ya se recreaba con las letras hebreas. ¿Qué cultura o qué creencia habla 2000 años antes de la creación? Pues es muy, creo que no hay, pero bueno, hasta donde yo conozco, puede ser que algo haya, pero en fin, quiere decir que el creador que hizo todo, pues entonces es a través de las letras, entre comillas, hebreas, como nosotros podemos crear eventos en este mundo. Y si dicen, Bereshit bara, creó, en el principio creó que los cielos y la tierra. Entonces, nosotros también estamos, que no nos lo creamos es otra cosa, pero nosotros estamos en posibilidad de ser creadores de eventos, y esa herramienta y esa virtud o esa cualidad o esa energía potencial que tenemos en nuestro ser es lo que nos da la posibilidad de crear eventos en este mundo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Entonces, las letras se presentan en orden inverso de la Tav a la Aleph, a la creación del mundo. ¿Esto nosotros dónde lo vimos?
Ya lo estudiamos en el curso de las 22 inteligencias hebreas. Quien haya tomado este curso recordará, creo que todos ustedes ya lo tomaron, que en la lectura del Zohar que les hice en cada una de las letras, cuando se presentaron una a una, en el orden inverso, ¿por qué se representan en el orden inverso y no de la Aleph a la Tav, sino de la Tav a la Aleph? Porque lo que nosotros estamos viviendo aquí es el inverso de lo que hay en el mundo superior. Es decir, nosotros somos el reflejo de lo que hay arriba. Todo lo que nosotros vemos aquí es totalmente al inverso. ¿Sí? ¿Quieren un ejemplo? Un ejemplo es el árbol, un árbol. Un árbol, ¿dónde tiene sus raíces? Abajo. Y los frutos, hasta arriba. Y nosotros, en el árbol de la vida, es a la inversa. Las raíces están en el mundo superior, mientras que los frutos están abajo, aquí, en este mundo. Eso es solamente un ejemplo de lo que nosotros vemos. Por eso también nuestra meditación, cuando la hacemos, creamos un Magen David en forma de espejo o de pantalla. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos las letras y nosotros somos el inverso de esas letras. ¿Sí? Mucha información, ¿verdad? Bueno, ya no me voy a tardar mucho. La Torah inicia Bereshit bara Elohim et hashamayim. Entonces, aquí ya estamos viendo Bereshit bara. ¿Qué quiere decir? Dos veces el mundo de arriba y el mundo de abajo. Creó 6. Bereshit quiere decir creó 6. Las 6 letras de la palabra y las 6 direcciones de la física tridimensional. ¿Cuáles son estas? Bueno, 6 letras de la palabra son Bereshit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creó 6. Shit. Barashit creó 6. Y las 6 direcciones de la física tridimensionales, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Es decir, todo el cuerpo físico pues está bajo esa dimensión, en los ejes de las X, de las Y y de las Z. Es decir, ancho, alto y profundidad. Que también son las 6 dimensiones, los 6 sefirot del árbol de la vida, que es Seyranpin, que son precisamente el mundo astral, la física, la naturaleza, y los 6 días de la creación. Entonces, en la primera palabra de la Torah, que es Bereshit, allí está el secreto de todo lo que es la creación. Sobre esto más adelante vamos a desglosar todavía acerca de Bereshit. ¿Sí? Dice Bereshit, otra vez, tiene la numerología de 913, que es Itbonenut, que es meditación y que es crear, que es lo que les explicaba hace rato. También nos dice el Zohar, el mundo de arriba es un palacio de la creación que tiene una sola cerradura, que tiene una sola llave, y esa sola llave es Bereshit. ¿Por qué tiene una sola llave y por qué es Bereshit? Quiere decir que las letras hebreas, que es Itbunenut, son la llave de la puerta de la creación, del palacio de la creación, de los cielos, ¿sí? Es decir, Bereshit es la meditación y que dice hay una sola llave y esa sola llave y esa sola cerradura, toda mente se me hace mediante la meditación. Si nosotros queremos comunicarnos a través efectivamente con el mundo superior, la oración y la meditación son equivalentes.
¿sí? Cuando decimos meditación y oración es lo mismo. Quiere decir que a través de la meditación es como realmente nosotros podemos tener acceso al mundo espiritual y no con el cuerpo físico. El cuerpo físico solamente nos sirve para cumplir el papel o la misión a la cual hemos venido a este mundo. En Bereshit 2.4, en Génesis 2.4 dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, que se llama Be'ibaram. En hebreo dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, Be'ibaram. En hebreo, ¿qué quiere decir Be'ibaram? Be'ibaram quiere decir, Be'ibaram, el Zohar nos dice, no lo leas Be'ibaram, sino Be'abram. Quiere decir que es a través de Gesed, la misericordia del Creador, como Dios consolida la creación a través de la aparición del primer patriarca. No sabemos la historia de Abraham, que es una historia durísima. Durísima y que no se le reconoce mucho porque realmente es el padre, es el único, es el primer ser que reconoció la unicidad, el todo, lo que ahora buscan los físicos cuánticos, la teoría del todo, pero que había un solo creador, y es que fue el que creó el monoteísmo, y por eso es el padre de 3 religiones, del Islam, del judaísmo, de los judíos y cristianos. En las religiones, es el padre que ellos lo reconocen, aunque él no vino a crear religiones, pero se conoce como el patriarca de estas 3 religiones importantes que están en el mundo. Y no solamente aquí, sino que él tuvo hijos e hijas que fueron y crearon filosofías y creencias en el Oriente. De eso hablaremos más adelante, ya que veamos Bereshit, ya que entremos efectivamente en lo que es el estudio del Zohar. Hasta ahorita lo que estamos haciendo es una introducción y familiarizándonos con la terminología del Zohar y que pues, como les dije en la clase anterior, sería conveniente llevar un vocabulario de los términos que se están diciendo en esta parte. ¿Ok? Entonces, Abraham, se escribe Abraham, su gematría es de 248, que es igual a la del ángel Raziel. El ángel Raziel es el ángel de los secretos, que es el mismo que le reveló los secretos a Abraham y a Adán cuando vino a este mundo y que vio que era imposible que sobreviviera en este mundo, dadas las circunstancias tan difíciles. Entonces Raziel le revela la Kabbalah, que en este mundo, así que Raziel, que es el ángel de los secretos, tiene la misma numerología que Abraham, que son los 248 de la Shema. Cuando nosotros decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam, estamos hablando de palabras, de letras, pero cuando entramos ya a la numerología que decíamos, ¿cómo inicia el Shema? Beatá et Adonai Elohecha bechol levarecha bechol nafshecha bechol meodeja bechayot barinja ele asher anochi mesbahayon, etcétera, etcétera. Quiere decir que allí, en estas 248 palabras, está el mundo de la creación. Es decir, por eso la Shema es tan importante cuando se debe de orar. Entonces, la oración y la meditación son importantes. Esto lo único que está demostrando es que el inicio de la Torah, ¿cómo se creó? ¿Cómo Dios creó las cosas y cómo nosotros somos co-creadores también? Es una lección de vida para nosotros. Por eso, si nosotros vemos Bará, cuando lo permutamos, dice Eber, ya no lo metí en hebreo aquí por razones de espacio, y Eber permutado quiere decir hebreo.
¿Y qué quiere decir hebreo? Hebreo es mucho antes de que se dije que existiera Israel, obviamente. Y muchísimo antes de lo que ahora dicen los judíos, porque ellos dicen que son judíos desde la creación de la creación del mundo, pero en realidad, pues no. La tribu de Yehudá viene después de Jacob, mucho después, son hijos de Israel, pero Israel no es. Judá, los judíos pueden ser del pueblo de Israel, siempre y cuando reúnan los requisitos de ser israelita. Mas, sin embargo, no se pueden adjudicar el término de que judío e israelita es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y dónde quedan las 11 otras tribus? ¿Dónde están las 11 otras familias de tribus? Bueno, entonces cuando habla aquí de hebreo, quiere decir que Eber quiere decir del otro lado. ¿Del otro lado de qué? Es decir, del otro lado, del lado correcto, del lado de la misericordia, del otro lado del Jordán, así lo mencionan, que es decir, del lado del mundo de los cielos. Por eso de ahí nace el hebreo con los conceptos de Abraham, y por eso de ahí viene la palabra hebreo. Entonces, de ahí vemos pues que este término de raciel, de secreto, y todo esto desarrollo parece un poco complicada, y bueno, pues ahí le voy a parar, porque vamos a continuar en la próxima clase, porque ya son muchos conceptos que valen, que es importante repasarlos, porque de ahí viene pues entender las cosas. Parece un poquito complicado, necesita esfuerzo, sí, necesita un poco de esfuerzo mental, pero nuestra alma creo que lo está entendiendo bien. Bueno, de allí me quedo por si hay alguna pregunta, y bueno, yo les dejo el micrófono. Yo tengo una pregunta. Sí, Las flores que se hospedan en Joseph son de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob, nada más. sí. Ok, los tres patriarcas. Gracias. Maestro. Sí, aunque Joseph soy Connie. posteriormente, permítame, aunque Joseph posteriormente recibe también el alma, no solamente y también reciba el alma de los tres. ¿Sí? Ah, bueno, estamos hablando de eso, perdón. Disculpa, ¿Connie o quién? No, al contrario, disculpe usted. Solamente que si me hace favor de completarme cuando nos explicó que en las 248 palabras, o sea, ahí encontramos la raíz de la creación o el contenido de la creación en esas 248 palabras. Los 248 palabras son Ajá. las 200 que están metidas dentro de la oración de la Shema. Sí, ¿Sí? sí. La Shema tiene esas 248 palabras junto con las 365 restantes, que en total nos dan 913. ¿Sí? Simplemente lo mencioné como parte de cuando tú haces la oración de la Shema, ahí te vas a encontrar las 248 palabras de las cuales estamos ahorita mencionando. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Adelante. Incluso en tu librito de la Shema hay una pequeña explicación. Ajá. Donde nos dice, en la edición reciente, a ver si la tengo por aquí. Sí, pero yo como que le entendí algo sobre la creación. Sí, desde luego, está involucrado. Dice,
Está involucrado obviamente en las palabras de la creación. Dice, hay un total de 248 palabras en la oración de la Shema, y estas 248 palabras transmiten energía de sanación a las 248 partes del cuerpo humano y su alma. ¿Sí? El primer párrafo de la Shema está formado por 42 palabras que lo conectan con el nombre de Dios. De las 42 letras de la nave Joah, también está involucrado. Sí. Y en el segundo párrafo está compuesta por 72 palabras que nos conectan con los 72 nombres de Dios. Y en el tercer párrafo tiene 50 palabras que nos conectan con las 50 puertas de Binah, que nos ayuda a elevarnos por estas 50 puertas de la negatividad. De ahí la importancia, pues, de la oración diaria de la Shema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no la hay, me la pueden mandar por... ahorita es el momento de preguntar. Ya por WhatsApp, pues normalmente no. Preguntas, pues creo que para eso es la clase. Bien, entonces vamos a terminar nuestra clase. Si hay alguna otra, si recuerdan, con todo gusto me interrumpen, pero nuestra siguiente meditación, estamos en el mes de Elul. Elul es el mes de la Teshuvah. ¿Qué quiere decir Teshuvah? Buscar, como ya he explicado, es conectarse con la G de arriba, la G de abajo con la G de arriba. Quiere decir que en estos tiempos es un tiempo de reflexión, de introspección durante todo el mes, en el que vamos a prepararnos para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la festividad, entre comillas, es la oportunidad de conexión que se nos viene en el mes de Tishri, que próximamente, estamos aproximadamente dentro de 2 semanas. Y es el momento de hacer una introspección sobre las cosas que hemos hecho incorrectamente de aquí al pasado, para encontrar la expiación de nuestros cortocircuitos y nuestra falta. Quiere decir que este tiempo es un tiempo de reflexión porque viene el juicio del primer día de Rosh Hashanah, es juicio severo, y el segundo día que es un juicio más ligero, y que es una oportunidad para pedir perdón al Creador. Y encontramos la oportunidad de que Él nos puede decir y darnos un seguro de vida por 1 año más, pero también decir, bueno, ¿yo para qué quiero otro año de vida? ¿Cuál es el compromiso que voy a hacer para pedirle al Creador otro año más de vida? Y que es un seguro. Decimos un dicho, ¿quién tiene la vida comprada? Nadie. Así se dice, es un dicho común. Pero nosotros, haciendo una celebración correcta de Rosh Hashanah, tenemos la vida comprada. Es un seguro de vida donde tendrás vida, obviamente, y tendrás abundancia, prosperidad y bienestar. De manera que en este año siguiente, que viene, pues tendrás la posibilidad de estar aquí para seguir cumpliendo la misión que nos ha dado Akadosh Baruj Hu. Entonces, esta meditación tiene que ver con las letras Resh y Yud, que representan el planeta Mercurio, que creó Mercurio, la Resh, y Yud, la constelación de Virgo. De manera que la meditación en el Magen David nos va a permitir continuar con la energía de Elul. Ahorita estamos entrando a luna llena, deberíamos de decir el Birkat HaLevaná, que es la oración de la luna llena, pero ahorita está nublado, no se ve la luna, pero de todas maneras podemos meditar este nombre para protección y para hacer la introspección. Y tenemos la permutación del tetragrama, que es G, Bad, Yud,
con su respectiva puntuación, que se pronuncia Hujivayi, pero que no se debe pronunciar, simplemente la decimos. Entonces voy a detener aquí la grabación. Les agradezco mucho la atención y pues nos veremos en el próximo lunes. No sin antes recordarles a las personas que tienen oportunidad de ver este video por YouTube que pueden buscarnos en nuestro canal por el nombre de Estudiantes de Kabbalah y Tzadik. Muy bien, pues dejamos aquí la grabación Gracias. y paramos. Gracias.